Como les decía, soy Sara Martínez Camarillo, soy médico psiquiatra con alta especialidad en trastornos afectivos y el tema que vamos a ver hoy son el tratamiento farmacológico en los trastornos de ansiedad. Durante la plática vamos a revisar estos objetivos, que es revisión de conceptos básicos sobre qué es un tratamiento farmacológico. Vamos a hablar sobre cuándo es necesario iniciar estos tratamientos farmacológicos, cuáles son los que utilizamos en los padecimientos de ansiedad, los mecanismos de acción que están muy relacionados al tema que vieron en la primera sesión con la doctora María, los efectos adversos de estos medicamentos, cuándo es momento de suspender el tratamiento, un poco de mitos y realidades acerca de los medicamentos en los trastornos de ansiedad y tratamientos complementarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, solo para retomar un poco lo que vieron con la doctora María, pues los trastornos de ansiedad son multifactoriales, ¿no? No sabemos o no podemos decir que solo una alteración biológica o que solo un estresor ambiental es el desencadenante de estos padecimientos, ¿no? Normalmente es la acumulación de varias cuestiones tanto ambientales como de neurobiología cerebral. Como en puntos muy concretos, sabemos que en los trastornos de ansiedad hay un aumento de actividad adrenérgica, por eso hay muchos síntomas como palpitaciones, sudoración, temblor. Esto se debe a cuestiones o a un mal funcionamiento en los receptores adrenérgicos. También sabemos que hay una respuesta exagerada a serotonina. Más que tal vez una respuesta exagerada, hay una disregulación en cómo la serotonina en diferentes regiones del cerebro está funcionando. También sabemos que hay una disminución en la sensibilidad a receptores de GABA, es decir, que los receptores de GABA del cerebro están como desensibilizados a este neurotransmisor que es GABA. También sabemos que hay un aumento en el lactato y bueno, lo que yo creo que es evidente, también juega un papel muy importante en todo esto, pues factores psicológicos, tal vez que tengan que ver con personalidad, historia de vida y factores estresantes que estén sucediendo en ese momento. Como veremos más adelante, los mecanismos de acción de los medicamentos se centran principalmente en adrenalina, noradrenalina, en serotonina y en GABA. Entonces, pues esto nos hace como mucho sentido, ¿no? Sabemos que hay estas alteraciones y por lo tanto, pues los medicamentos van enfocados a pues volver a regular estas situaciones que no están funcionando bien. Tengo preguntas. Sí. ¿Qué son los receptores GABA? Los receptores GABA, bueno, el receptor es una proteína que está en la membrana de la neurona y GABA es un neurotransmisor que se encarga de, ¿cómo se llama?, de como la relajación, es como un neurotransmisor inhibitorio. Por ejemplo, en los pacientes que tienen epilepsia, hay una mala regulación en GABA, entonces eso hace que la neurona esté como siempre excitada. Entonces GABA lo que hace es inhibir a la neurona para que no esté como trabajando mucho, le decimos como hiperestimulada o excitada. Entonces aquí GABA no está funcionando bien, entonces es como si la neurona estuviera todo el tiempo enviando impulsos eléctricos. ¿Y el lactato qué es? El lactato es un como residuo, digámoslo, de la cadena respiratoria de las células. Las células respiran. Entonces, Con las mitocondrias. Ajá, exacto, por las mitocondrias. Entonces, el lactato se genera de un metabolismo anaerobio. Entonces, es una sustancia que empieza a ser un tanto tóxica para el interior de la célula, porque nos está hablando como de un aumento en el metabolismo anaerobio. Lo normal es que sea aerobio y aquí sería anaerobio. Y por ejemplo, no sé si ubican, por ejemplo, que los pacientes con ansiedad, o no sé si a ustedes les ha pasado, que empiezan como a hiperventilar, ¿no? A respirar muy rápido. Y esa respiración rápida también produce lactato. O sea, se produce tanto por la célula
como se produce por la persona en general, sobre todo en la hiperventilación. Gracias. Sí. Bueno, ¿qué es un tratamiento, no? Un tratamiento de manera general y aplica para cualquier padecimiento, pues es cualquier intervención que ayude a disminuir, a controlar y o a erradicar cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, podemos dividirlo en intervenciones farmacológicas y no farmacológicas o tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. En este caso, los farmacológicos son los que yo les voy a comentar y los no farmacológicos en psiquiatría tienen mucho que ver con psicoterapia, estilos de vida saludables. Y los tratamientos complementarios también pueden ser farmacológicos, que son medicamentos que no actúan sobre esas vías que les mencioné, pero que de alguna forma indirecta también ayudan al mejor control de los síntomas. Bueno, ¿qué es un fármaco? ¿No? Muchas veces dicen, no, pues es que los fármacos son drogas. Pues el término como genérico de droga aplica para cualquier sustancia que tiene un efecto en el organismo, ¿no? Y de manera ya muy específica, un fármaco es una sustancia de una composición química conocida, que obviamente fue diseñada para el efecto que tiene y que es capaz de producir cambios sobre el organismo. Y como ya decíamos, se puede usar para prevenir o tratar alguna enfermedad, y en específico los psicofármacos, que son los medicamentos que nosotros utilizamos, son igual sustancias químicas que ya conocemos, su estructura química, que ya conocemos su funcionamiento en el cerebro y que tienen funciones, que tienen un efecto en funciones mentales superiores, en el nivel de conciencia, en la conducta y en las emociones. Eso es lo que hacen, o la definición de un psicofármaco, un medicamento que tiene efectos sobre estas áreas: conducta, emociones, estado de alerta o de conciencia y pues sí, percepción a veces también, ¿no? Como por ejemplo en los pacientes psicóticos, la parte de la sensopercepción, también estos medicamentos tienen un efecto en estas funciones, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ok. Bueno, eso es como los conceptos muy básicos de qué es un tratamiento y los tratamientos en psiquiatría. ¿Cuándo decidimos iniciar un tratamiento farmacológico en los trastornos de ansiedad? Depende mucho de estas tres cuestiones, de estas tres aquí esferas que les pongo, que es la gravedad del padecimiento. Cuando el padecimiento decimos que es leve, únicamente puede llevarse o puede solucionarse con psicoterapia, pero cuando el padecimiento ya empieza a ser de moderado a grave, ahí es cuando ya nos planteamos la necesidad de un tratamiento. Esto se relaciona mucho con el malestar significativo, es decir, que el malestar que uno está experimentando por los trastornos de ansiedad ya realmente sea muy evidente para nosotros como pacientes, o que ya empiece a generar mucha alteración como en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social. Ahí es cuando decimos, pues, ¿qué tanto tiene o balanceamos, no? Si ya el malestar es muy significativo, que ya está empezando a afectar en las esferas de la funcionalidad de una persona, pues yo creo que ahí ya empezamos a decir, pues yo creo que hay que empezar a plantearnos el tratamiento y no nada más la cuestión de la terapia. Y obviamente cuando hay complicaciones con otros padecimientos, es frecuente que la ansiedad venga acompañada de trastornos del estado de ánimo, como depresión, y sabemos que esta comorbilidad de ansiedad y depresión siempre le irá mejor la combinación de un tratamiento farmacológico con uno no farmacológico. ¿Por qué? Porque el hecho de que existan dos padecimientos hace que pues se complique más rápido, ¿no? Entonces creo que ahí el hecho de iniciar un tratamiento ayuda a que no empeore la cuestión de salud mental.
También cuando hay padecimientos, por ejemplo, con enfermedades físicas, también ahí es muy importante considerar el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que se acaba de infartar y empieza a tener síntomas de ansiedad, la verdad no conviene esperarnos a que llegue a ser moderado o a que sea realmente muy molesto para darle un tratamiento. Sabemos que ellos son pacientes más vulnerables, entonces ahí siempre se recomienda iniciar el tratamiento. O pacientes también con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, artritis reumatoide, lupus, también con ellos si hay síntomas, la indicación es empezar un tratamiento a la par de la psicoterapia. Entonces, tanto en comorbilidades, es decir, de que existan enfermedades psiquiátricas o no psiquiátricas y aparezcan estos síntomas, pues la recomendación es iniciar un tratamiento farmacológico. También nosotros como médicos nos guiamos mucho en estudios ya publicados, ¿no? No es como yo digo que esto sea mejor, ¿no? Para que nosotros tomemos decisiones utilizamos guías que se llaman como guías basadas en evidencias médicas, ¿no? Son recomendaciones que se hacen según como la evidencia de estudios muy grandes en muchos países que han evaluado muchos pacientes. Y estas guías nos dicen que el uso combinado de psicoterapia con tratamiento farmacológico es lo que ha probado ser más exitoso en este tipo de padecimientos, al igual que en la depresión. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Una vez que tanto su psicoterapeuta como su psiquiatra, en combinación de la opinión del paciente, deciden iniciar un tratamiento, ¿cuáles van a ser los objetivos de este? El primero es la remisión sintomática, ¿no? Es decir, que desaparezcan las crisis de pánico, que vuelva a haber un buen sueño, que ya no haya estos síntomas físicos, ¿no? Eso es el primer objetivo. El segundo objetivo es la recuperación funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dificultades que el paciente ha tenido, que habrán habido en ámbitos diferentes como el trabajo, la familia, empiece a mejorar, ¿no? No nada más se trata de que no haya síntomas, sino de que poco a poco esta como afectación que hubo en diferentes áreas de la vida debido a la ansiedad se vaya recuperando, ¿no? Y el último objetivo es la prevención de recaídas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de estar expuestos ya a un padecimiento mental nos hace más vulnerables de volver a presentar otro. Por ejemplo, sabemos que si una persona todos tenemos como del 10 al 15% de probabilidad de tener un episodio de depresión o ansiedad. Si ya tuvimos un episodio, esta probabilidad de tener otro aumenta al 30%. Si ya tuvimos un segundo episodio, la probabilidad de tener un tercer episodio aumenta hasta el 50%. Entonces, si ya tuvimos una situación de salud mental, somos más susceptibles de volver a tener otra. Entonces, una cosa en lo que nos ayuda el tratamiento es en prevenir o en disminuir esta probabilidad de tener otro episodio de estas características. Entonces, bueno, para ir logrando estos objetivos del tratamiento, siempre vamos ajustando la dosis. Es muy importante al inicio del tratamiento tener como una valoración cercana con su médico. ¿Por qué? Porque la dosis va a variar de cada paciente, no es la misma para todos. Siempre yo les comento a los pacientes, el hecho de que te suba la dosis no es que sea malo, o el hecho de que tomes otro tipo de medicamentos no es malo, es simplemente que tu organismo necesita más dosis o necesita el acompañamiento de un fármaco con otro. Muchas veces nos vemos en la necesidad de cambiar de un fármaco a otro, sobre todo al inicio del tratamiento, porque no hay una respuesta adecuada o porque ustedes pueden decir, sabes que yo no tolero los efectos adversos. Más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces también es normal y esperado que en un principio hagamos cambios de tratamiento y que en ciertas ocasiones combinemos varios medicamentos. En todas estas etapas del tratamiento es
súper importante que haya una buena comunicación entre ustedes como pacientes y entre nosotros como médicos, porque ustedes nos retroalimentarán, ¿sabes qué? Este efecto adverso no me gusta, y nosotros podemos decir ajustamos dosis, lo cambiamos. Siempre es muy importante que haya una comunicación y como un acuerdo con el tratamiento, de tal forma que ustedes se sientan cómodos con él y pues esto mejore pues la adherencia al mismo, ¿no? Como les decía, ¿qué va a pasar antes de iniciar un tratamiento? Siempre, pues no es nada fácil, no es como de, bueno, tenga la receta, hay que valorar siempre la historia personal de tratamientos, es decir, si están tomando, si ya han tomado algún medicamento de psiquiatría, algún psicofármaco, si actualmente están tomando algún otro medicamento para otra cuestión, por ejemplo, los pacientes que tienen migrañas, si toman algo para las migrañas, si toman algún otro medicamento que no tenga que ver con psiquiatría, tenemos que tener esto muy en cuenta, ¿no? Normalmente solicitamos exámenes de laboratorio de rutina, perfil tiroideo, biometría hemática, química sanguínea, para saber que el organismo está funcionando adecuadamente para recibir estos medicamentos. Y aparte de usarse o solicitarse para el tratamiento, normalmente los usamos para descartar que los síntomas no sean secundarios a algún otro problema físico. Y pues siempre es muy importante que el paciente nos exponga sus dudas para que nosotros expliquemos cómo hagamos el análisis junto con ustedes, riesgos, beneficios, y pues es muy importante que demos a conocer los efectos adversos para que estén listos, ¿no? Y no vengan como de sopetón. Bueno, ¿cuáles son los grupos de fármacos que utilizamos en los trastornos de ansiedad? En psiquiatría los llamamos mucho como por su efecto principal, no significa que sea el único. Están los antidepresivos, los ansiolíticos y tratamientos coadyuvantes que son de otros grupos. Ajá. No significa que los antidepresivos solo quiten la depresión, ¿no? Por ejemplo, hay antidepresivos que se utilizan incluso para la fibromialgia, ¿no? Para el dolor crónico. Los ansiolíticos se les conoce normalmente así, pero no solo sirven para la ansiedad, también sirven como para controlar crisis convulsivas en epilepsia, para contracturas musculares, ¿no? Los tratamientos coadyuvantes, por ejemplo, hay unos que son antipsicóticos y no nada más sirven para pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no? Entonces, los nombres son como muy... pues como muy de sí o no, de blanco o negro, sin embargo los utilizamos dependiendo muchas veces de los síntomas que tenga el paciente y no necesariamente tienes que estar como en alguno de estos grupos para utilizar estos fármacos. Bueno, ¿cuáles son los antidepresivos? Realmente en el mercado existen muchos antidepresivos. Estos que yo les pongo aquí son los más nuevos y los que solemos utilizar con mayor frecuencia. Los antidepresivos como más viejos no los mencioné aquí porque realmente no son como de primera línea para el tratamiento. Entonces, los que están aquí son los que las guías internacionales de manejo nos dicen que son los más efectivos y los más seguros. Ajá. Son, por ejemplo, la fluoxetina, sertralina, el citalopram, paroxetina, venlafaxina, duloxetina y bupropión. Los primeros de fluoxetina, paroxetina actúan principalmente regulando la serotonina. Los demás como duloxetina, venlafaxina y bupropión, aparte de tener una actividad sobre serotonina, también tienen una actividad sobre noradrenalina y el bupropión, por ejemplo, en dopamina. Es muy importante saber que no son de uso exclusivo en la depresión, para depresión, ya que estos son el tratamiento de primera elección también en los trastornos de ansiedad, por ejemplo en las crisis de pánico, en la ansiedad generalizada. Como vimos, los mecanismos fisiopatológicos o de alteración de la ansiedad también involucran la serotonina. Entonces, es por eso que estos fármacos también se vuelven de primera elección para los trastornos de ansiedad.
todos ellos son, porque por ejemplo la sertralina, si vas a la farmacia te la dan sin receta médica. Ajá. ¿Todos se pueden pedir así en la farmacia? Sí, todos estos no son controlados, ninguno de este grupo de fármacos son controlados. Y por ejemplo, la sertralina me contaba María que se utiliza incluso en niños. Sí. ¿Es como el más bajo o el menos agresivo de todos? Los que están aprobados en niños y adolescentes son fluoxetina, sertralina y el escitalopram. No es que sean más o menos agresivos, es porque son los que se han utilizado para hacer estudios. Entonces, ya están probados, ¿sí? Son los que están probados. Tal vez la venlafaxina o el propión sería igual de bueno, de menos agresivo, pero no hay estudios con ellos, por eso es eso. Es importante saber que su tiempo de respuesta es de aproximadamente 4 semanas. Cuando iniciamos este tipo de medicamentos es muy importante que ustedes lo sepan, porque no es como el analgésico de me lo tomo y me quita el dolor de cabeza. Estos medicamentos tienen que empezar a actuar a nivel de neurotransmisores, después adentro de la neurona, y esto les toma tiempo. Entonces muchas veces cuando el cuadro es como muy agudo, muy molesto, como sabemos que estos van a tardar 4 semanas en actuar, usamos otros que sí actúan luego, ¿no? Como para que no estén así, pues esperar otro mes con los síntomas hasta que a empiece a actuar. Usamos otros fármacos que sí son de acción como inmediata, ¿no? Digámoslo así. Actúan sobre todo en serotonina, noradrenalina, inhibiendo la recaptura o más bien como regulando toda esta alteración bioquímica que hay entre las neuronas, ¿no? Entonces, aunque sean del grupo de los antidepresivos, es muy importante que sepan que es el tratamiento más efectivo a largo plazo para el control de síntomas de ansiedad. Esto de que son antidepresivos es como un error, como en la comunicación, como en la semántica de estos fármacos, porque realmente también son el tratamiento de primera línea y de elección para estos padecimientos. Y ahorita vamos a ver sobre todo por qué. Ya tengo otra duda. Sí. A ver, decías, exacto, de la noradrenalina. Ajá. O sea, la serotonina es como la sustancia que nos hace sentir felices, ¿no? Ajá. ¿Y la noradrenalina? La noradrenalina tiene mucho que ver con las reacciones de miedo, de alerta. ¿Es la adrenalina? Ajá, exacto, es la adrenalina, noradrenalina, son como derivados. Okay. Pero sí, es el neurotransmisor que se encarga como de mantenernos alerta, ¿no? De, oye, algo está pasando. Entonces, bueno, ¿qué hacen estos medicamentos? Bueno, tenemos una neurona aquí, que es la neurona presináptica y la postsináptica. Estas dos se tienen que comunicar de manera adecuada para que no haya síntomas. Entonces, lo que hace, por ejemplo, los neurotransmisores, los antidepresivos, inhiben la recaptura de serotonina. Entonces, lo que va a hacer es que haya más sertralina en hendidura sináptica, es decir, en este espacio, de tal forma que pueda entrar mejor hacia la neurona postsináptica. Igual sucede con la noradrenalina. Aquí lo que pasa es que hay como mucha noradrenalina aquí fluyendo, aquí pasaría como al revés, ¿no? Hace que puede entrar a la célula y no esté ahí todo el tiempo como generando estos síntomas, ¿de acuerdo? No nada más se trata de funciones aquí, en membrana, sino que adentro de la célula los cambios que empieza a haber por los medicamentos tienen que ver con factores de neuroprotección. Sabemos que el que esto no esté regulado empieza a ser neurotóxico para la neurona, entonces las neuronas empiezan a sufrir y a morir más temprano de lo que deberían hacerlo. Por eso los que tenemos a veces depresión somos más propensos a la demencia mixta. Sí, hay estudios que dicen que la depresión crónica no tratada, como no hay un buen equilibrio entre los factores neuroprotectores y los neurotóxicos, empiezan a perder como células, sobre todo en el hipocampo, y eso sí sabemos que la depresión crónica no tratada es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, precisamente por eso, porque no solo es
aquí la cantidad de serotonina, noradrenalina, es como más profundo, ¿no? Como el tener o sintetizar factores que son protectores para la vivencia de las neuronas. ¿Cuáles son los efectos más comunes de este grupo de fármacos? A pesar de que tienen diferente nombre, o que son realmente los efectos adversos son muy similares. Hay fármacos que generan más que otros, ahorita les diré, pero en general estos son los más comunes. En cuanto a gastrointestinales, hay náusea, vómito y diarrea. Estos son transitorios. Y muchas veces son dosis dependientes, entonces en la mayoría de las ocasiones iniciamos con dosis bajitas para evitar que estos efectos aparezcan y que poco a poco el paciente o ustedes, su organismo, se vaya acoplando al tratamiento. Entonces disminuimos la probabilidad de que esto ocurra con dosis bajas al inicio. Puede haber insomnio. Entonces, muchas veces valoramos si lo damos en la mañana o en la noche, porque, por ejemplo, la sertralina o la fluoxetina, si la damos en la noche, y es muy dependiente de cada persona, puede darles insomnio. No a todos les sucede. Entonces, la primera semana siempre es mucha comunicación con el psiquiatra. Oye, ¿sabes qué? Me lo enviaste en la mañana, pero a mí me tumba. Pues pásalo a la noche, ¿no? Hay a quienes les puede dar un poco de activación, por ejemplo la fluoxetina, por eso a veces esa siempre la dejamos en la mañana, porque da como ese punch de energía en las mañanas, como un rush de energía, entonces se pueden llegar a sentirse inquietos de manera transitoria. Y lo contrario, ¿no? Como les decía, hay medicamentos, por ejemplo la paroxetina da mucho sueño, entonces pues la damos en la noche, a pesar de que en teoría deberíamos de darlos en la mañana. Efectos secundarios sexuales, hay disminución en la función eréctil, disminución en la libido, y puede haber alteraciones también en la eyaculación y anorgasmia. Estos efectos ya sabemos qué medicamentos los producen más. Entonces, por ejemplo, el escitalopram es de los medicamentos que tienen menos efectos sobre la función sexual, el bupropión también, de los nuevos medicamentos que acaban de salir, también ya su objetivo es que no tengan estos efectos, ¿no? Por ejemplo, la paroxetina es de los que más efectos tienen en la función sexual. Entonces, cuando prescribimos un medicamento, pues todo esto lo tenemos que tener en mente, ¿no? Para pues darles a ustedes el medicamento que menos efectos adversos les cause y con el cual pues puedan continuar su vida de una manera habitual. Efectos neurológicos, hay a quienes les puede, como si ya tienen migraña, aumentar los dolores de cabeza tipo migrañosos al principio, no siempre pasa, y hay algunos que dan cefalia atencional. De igual manera, durarán una semana, 2 semanas y se van a ir quitando. Y por ejemplo, si ustedes dicen, ay, el primer día me dolió la cabeza, sin problema pueden tomar un analgésico, ¿no? Tenemos formas de estos efectos adversos hacerlos menos molestos con el uso de analgésicos, por ejemplo. Y aumento de peso. El aumento de peso también está como muy relacionado a cada persona y obviamente al tipo de fármaco. Sabemos, no es porque no me guste la paroxetina, pero la paroxetina también es de los que más aumento de peso han generado. De los que menos, pues la sertralina, la fluoxetina, ¿no? Y esto lo sabemos porque hay estudios donde a un grupo de personas le dan fluoxetina, a un grupo le dan sertralina, a otro bupropión, a otro, y lo siguen en el tiempo. Entonces ven qué tanto cada grupo de paciente tuvo estos efectos adversos y con eso llegamos a la conclusión de que qué medicamento genera más o menos ciertos efectos adversos. Yo no sé, pero creo que también sentí que me ponía un poco agresiva a veces. Ok, muchas veces cuando pasa esto habría que ver si es realmente el medicamento el que está generando eso o es un síntoma del padecimiento. Entonces, sobre todo cuando es al principio y sobre todo porque no es como un efecto esperado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, había pacientes que me decían, no, es que me siento peor. Y yo, no es que te estés sintiendo como más triste o más ansioso, realmente lo que está pasando es un propio síntoma de la enfermedad que todavía no se está tratando.
porque no son de los esperados. Si tú me dices, me duele la cabeza, no, sí, seguro, sí es el medicamento, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda de los medicamentos que les mencioné? No. ¿Vamos bien? Ok. Ahora los otros medicamentos que son los famosísimos ansiolíticos, e insisto, no solo son ansiolíticos, sirven para control de crisis epilépticas, son miorelajantes para contracturas musculares y también a veces sirven para pacientes que están con intoxicación, abstinencias graves al alcohol. Entonces, se les conoce ansiolíticos, sin embargo, tienen otras funciones. Estas son las famosas benzodiazepinas, las famosísimas, sí generan dependencia, sí, estas sí son controlados porque tienen una alta probabilidad de que pueda hacerse adicto, ¿no? Pero siempre con sus reservas. Es un tratamiento efectivo a corto plazo, porque este es como el tengo fiebre y me tomo un Tempra, ¿no? Este es como el tengo diarrea y me tomo un antidiarreico, ¿no? Este es el me está dando la crisis de pánico y siento que aquí me va a dar el patatús. Pues este es el que me va a quitar la sensación molesta, es como el sintomático, el que de repente me siento muy mal y este es el que sí te va a quitar la molestia en ese momento, insisto, pero solo son tratamientos efectivos a corto plazo, porque estos no resuelven enfermedad a largo plazo, solo te generan como el alivio, pero no están regulando estas alteraciones en serotonina ni en noradrenalina. Estos solo actúan en GABA. Entonces, ¿qué hacen? Pues ¡pum! Hacen que la célula deje de estar como excitada, así como alterada, pero no van a hacer que realmente la alteración se controle. Estos medicamentos solo se recomiendan por usos por tiempo corto, digamos un mes, mes y medio, en lo que los otros antidepresivos, que son la base del tratamiento, empiezan a actuar. Entonces es muy común que demos, por ejemplo, sertralina y alprazolam, ¿no? O sertralina y lorazepam en crisis de pánico. ¿Por qué? Porque yo como médico no te voy a dejar expuesto 4 semanas o 6 a que sigas teniendo estas molestias. Entonces damos el alprazolam, que sabemos que van a controlarlo. ¿Qué pasa después? Lo vamos retirando gradualmente. ¿Por qué? Porque sabemos que la sertralina ya está haciendo su efecto en prevenir las crisis de pánico. Estos medicamentos no previenen la aparición de crisis de pánico ni previenen la alteración de todos los síntomas que han visto. Los que les di la vez pasada sí lo hacen. Estos realmente no lo van a prevenir, lo van a controlar, pero pues van a seguir apareciendo mientras no estemos tomando alguno de los otros medicamentos. ¿Qué hay como con la cuestión de la dependencia? Muchos pacientes que ya saben esto tienen miedo, ¿no?, a iniciarlos, así de, no, pues es que mi abuelita tomó clonazepam y nunca se lo pudieron quitar, ¿no? O yo veo que mi tía toma el famoso Tafil y es la fecha que no lo puede dejar. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que estos medicamentos cada vez vas tú necesitando más dosis para tener el mismo efecto. Entonces muchas veces lo que sucede es que un médico se los receta, pero no les dan el seguimiento, no les dicen vamos a quitarlo y hay que hacerlo gradualmente, o no les dejan otro tratamiento. Entonces no hay que tenerles miedo ni satanizarlos, son buenos, pero hay que saberlos utilizar, hay que saber por cuánto tiempo darlos y cómo irlos retirando y con qué otros tratamientos acompañarlos para evitar la dependencia. Entonces, si en algún momento su médico se los llega a indicar, no es grave, no pasa nada, pero insisto, hay que tener como muy claro que es por corto tiempo y que normalmente van a ir acompañados de otros medicamentos, que estos no son la única o la solución de base. ¿De acuerdo? Bueno, se puede. Bueno, estos solo actúan en GABA, entonces lo único que hacen es hacer que la neurona no esté tan excitada o que no esté hiperfuncionando, entonces no hacen como una gran cosa en serotonina o noradrenalina, que son los neurotransmisores implicados de manera primordial en los trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Sedación,
somnolencia, dificultad para hablar, que es disartria, incoordinación motora, amnesia retrógrada y un efecto paradójico. Esto sucede mucho, sobre todo en niños y adultos mayores, que en lugar de controlarles la ansiedad, les dan más ansiedad. Esto sí puede dar un efecto paradójico. Y eso de la dificultad para hablar, Ajá. es como a nivel de que no puedes generar ideas o que tu boca no puede... Como más bien la cuestión motora. Ah, ok. Como si no pudieras articular más bien. Ajá. Okay. Y eso que tú dices, como más de generar ideas, va más con que esté con la sedación. Ajá. O sea, al final es de las dos. O sea. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Podemos regresar a la anterior? Por ejemplo, en la somnolencia, cuando con el grupo de los que estaban, ¿podrían cambiar la anterior? Bueno, ¿Esa? no, exactamente, o sea, por ejemplo, en cuanto a la somnolencia que llega a dar alguno de estos medicamentos, Ajá. por ejemplo, ¿hay alguna forma de quitar ese efecto adverso? Normalmente va a pasar con el tiempo. O sea, realmente la somnolencia que dan estos medicamentos desaparecería, digo, como a la tercera, cuarta semana, en lo que el organismo va tolerando el medicamento. Si realmente es demasiada la somnolencia, lo que hacemos es pasarlo a la noche, para que en el día no interfiera con tus funciones. Pero sí es algo que irá pasando. Y si no, digo, la opción es en la noche. Y si es demasiada y ni en la noche es opción, pues damos algún otro medicamento que tenga menos este efecto. Excelente, muchas gracias. Sí. Entonces, con efectos adversos de estos medicamentos, ¿cuáles son los tratamientos coadyuvantes? Son medicamentos que ni son ansiolíticos, que ni son antidepresivos, pero que nos ayudan para potenciar el efecto, sobre todo de los antidepresivos, del tratamiento de base. Por ejemplo, la pregabalina, muchos no sé si la han escuchado, que la dan como en dolor crónico, en neuropatía, pero también es un medicamento útil en estos trastornos de ansiedad. Otro es la hidroxicina, que normalmente la utilizamos como para alergias, pero sabemos que por su función en los receptores de histamina, que a veces están involucrados, es un buen medicamento. Otros son la quetiapina y la olanzapina en menor frecuencia, pero muchas veces les dan sus médicos quetiapina y ponen en internet quetiapina y dicen antipsicótico para esquizofrenia, para trastorno bipolar, o igual olanzapina, antipsicótico, esquizofrenia, ¿no? Y no, realmente estos medicamentos, a pesar de que entran en el grupo de los antipsicóticos, tienen ciertos efectos también sobre serotonina, sobre todo la quetiapina, que los hacen muy buenos medicamentos coadyuvantes en los trastornos afectivos, llámese depresión, y también en los trastornos de ansiedad. Entonces, en este sentido, es como saber que sí pertenecen a ese grupo, pero en dosis muy pequeñas, en momentos específicos, pueden ser muy buenos para la depresión y para la ansiedad. Entonces, como decir, sí, me meto a internet y dice antipsicóticos, pero bueno, eso no significa que ustedes estén psicóticos, ¿me explico? Estos medicamentos pues son muy buenos para complementar el tratamiento de base. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con los grupos de fármacos? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son las premisas del tratamiento farmacológico? Como les decía, siempre iniciar las dosis bajitas, ¿no? Eso es algo muy importante. Aumentamos la dosis según la respuesta que veamos en ustedes y siempre individualizamos cada caso. Es decir, si tú me dices, a mí la sertralina, híjole, me da sueño, aunque es raro, pero la pasamos a otro horario, ¿no? O estoy subiendo mucho de peso con el citalopram, bueno, pues probamos otro, ¿no? Siempre individualizamos cada caso, porque el punto es
que el tratamiento no nos resulte como peor, ¿no? Después, sino realmente que ustedes se sientan cómodos con el medicamento y que pues el objetivo es quitar los síntomas, ¿no? Y no aparte de los síntomas, pues ahora ya tenemos otras cosas, ¿no? Esto es importante, son las fases del tratamiento que nos van a decir cuándo vamos a quitar el tratamiento. Supongamos que ustedes venían de estar bien, sin síntomas, no pasa nada, ¿no? Y empiezan a aparecer y hay como poco a poco empiezan a hacerse más intensos, más frecuentes, son más molestos y llegamos aquí, ¿no? Y decimos, vamos a iniciar un tratamiento por la gravedad y por el malestar que esto estaba ocasionando. Entonces, poco a poco vamos a ir observando una mejoría. Este tiempo de la mejoría llega a ser de 6 a 12 semanas en promedio, ¿no? Entonces, aquí vemos que sí hubo una respuesta al tratamiento. Esto quiere decir que ya el 50% de los síntomas ha disminuido. Ahí es cuando podemos decir, estás respondiendo al tratamiento, vamos bien. Y después llegamos aquí, ¿no? A la remisión, que es lo que les decía, ya no hay síntomas. ¿Qué pasa? Se cayó esto. ¿Cómo era? Así, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si nosotros... ¿Qué pasa si nosotros suspendemos... Un segundo, es que ya no puedo ver. Ya. ¿Qué pasa si nosotros suspendemos el tratamiento aquí? La probabilidad de recaer es altísima. Muchas veces los pacientes están aquí y dicen, ya me siento mejor, voy a suspender el tratamiento. Pero no sabemos que suspender el tratamiento aquí o aquí aumenta la probabilidad de que los síntomas vuelvan a aparecer. Por eso tenemos que tener estas fases que se llaman de continuación y de mantenimiento. Lo que va a hacer que tú sigas tomando los antidepresivos o el tratamiento por un tiempo prolongado o después de que ya no hay síntomas, van a evitar que vuelvan a aparecer los síntomas y que eventualmente en el futuro vuelvas a tener un episodio de estas características. El tratamiento de continuación y el de mantenimiento aproximadamente duran alrededor de unos 10-12 meses después de que ya no hay síntomas. Entonces aquí lo que hacemos es, ya no hay síntomas, te sientes bien, pero sigues tomando el medicamento para evitar la recaída y para disminuir la probabilidad de que aparezca otro episodio. ¿Ah? Una duda. Sí. Pasando los 12 meses, ¿cuánto tiempo más se puede prolongar el uso del medicamento? ¿Pasando los qué, perdón? ¿Los 12 meses? ¿Aquí? Sí, o sea, dices que tiene que ser entre 10 a 12 meses para que se bajen los síntomas y después hay que seguirlo tomando. ¿Cuánto tiempo más después se tiene que seguir tomando? Mira, en que desaparezcan los síntomas son alrededor de 12 semanas, que son unos 3 meses, ¿no? Después viene la fase de continuación, que serían 8 o 10 meses. Cuando este tiempo se prolonga es porque durante este periodo de mantenimiento volvieron a aparecer síntomas. De eso depende. Depende si cuando tú ya estás bien vuelve a haber síntomas, es como si tuviéramos que empezar de nuevo. Entonces esto depende mucho de si en esta fase volvió a haber síntomas o no volvió a haber síntomas. Tiene que ver mucho también con la historia de cada uno. Si tú ya tienes antecedentes de episodios depresivos o de ansiedad previos, a veces esto se prolonga por años. Porque, bueno, ¿sí me escuchan? Porque sabemos que sí, ok, sí, te decía que el tiempo se puede prolongar por dos cosas. Que una vez que ya llegas estable vuelven a haber síntomas, eso nos dice, ¿sabes qué? No estamos listos para quitar el tratamiento, que cuando el tratamiento lo empecemos a quitar reaparezcan los síntomas, esa es otra indicación de continuarlo, y el hecho de que ya haya habido antecedentes de episodios depresivos o de ansiedad previos. Entonces, esto se puede prolongar a 1 o 2 años en estos casos. Y hay pacientes
que los tienen que tomar de forma indefinida porque el riesgo de quitárselos es muy alto. Pues estoy hablando de pacientes ya con depresiones por mucho tiempo, que han tenido depresiones graves o ansiedad muy importante, ¿no? Entonces, esto va a depender de cada persona, pero sí sabemos que se pueden prolongar por 2 años o 3 años, dependiendo de estos puntos que te comento. Ok, gracias. Sí. Yo tengo otra pregunta ahí. Sí. Por ejemplo, si ha habido antecedentes de edades muy tempranas y hasta, hasta el momento, el tratamiento se puede extender, o sea, ¿cuál ha sido como lo máximo que se puede extender el tratamiento, no? Ok, mira, sí, cuando está el antecedente de inicio temprano y que a la fecha hay síntomas, no sé, la literatura te puede decir que por lo menos lo dejes unos 4 o 5 años. Sí tenemos como esa indicación de pacientes con episodios recurrentes de inicio temprano. Para ellos no aplicaría el concepto de 1 año, habría que dejarlos de 3 a 5 años después de que ya están estables. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿cuándo vamos a suspender el tratamiento? Una, pues cuando el paciente se ha mantenido estable por lo menos unos 8 meses, ¿no? Cuando ya ha terminado la fase de mantenimiento, que es lo que les explicaba, cuando el médico ya así lo indica, y pues siempre se va a hacer de forma gradual. Es importante saber que si cuando empezamos a quitar el tratamiento vuelve a haber síntomas, esta es una indicación de regresemos al tratamiento, ¿de acuerdo? Y esto no es malo, es simplemente que tal vez tu cerebro necesita todavía más el medicamento. ¿Cuáles son los riesgos de suspender el tratamiento antes de lo establecido o sin indicaciones médicas? Uno, pues es la recaída, es decir, que vuelvan a aparecer los síntomas, que los síntomas vengan incluso con una mayor gravedad, y esto hace que el padecimiento sea más difícil de tratar. Entonces, muchas veces suspenden el tratamiento y llegan al consultorio sintiéndose peor incluso que al principio, y lo que les decimos, bueno, o sea, vamos a iniciar, pero hay que estar conscientes que puede ser que ahora nos tome más tiempo el empezar a estar mejor, ¿no? Porque los episodios se complican. Entonces, siempre es como muy importante no suspender los tratamientos antes de tiempo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una adecuada adherencia al tratamiento? Es decir, que nos tomemos el medicamento todos los días, a nuestra hora, por el tiempo adecuado, que lo combinemos con las otras cosas que estemos haciendo, ya sea psicoterapia, ejercicio, estilos de vida saludables. Se ha visto que una buena adherencia al tratamiento hace que la recuperación se alcance más rápido, que se eviten recaídas y que estos episodios se estén volviendo a pasar, que es la recurrencia, y todo esto se ha asociado con un mejor funcionamiento laboral, social y personal, y al final esto lo traduciríamos con una mejor calidad de vida. Hay estudios muy padres que comparan personas que sí tienen adherencia al tratamiento y personas que no, y realmente en términos de funcionalidad y calidad de vida sí hay una diferencia significativa en aquellos que sí se adhieren a sus consultas, a su terapia, que siguen las indicaciones, realmente sí les va mucho mejor. Bueno, ¿cuáles son los mitos sobre tratamientos farmacológicos para la ansiedad y en general como para psiquiatría? Pues que son drogas, ¿no? Que nos causan dependencia. De manera muy general, los medicamentos no generan dependencia, incluso estos que les mencionaba, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, si se toman de una manera correcta, no se van a hacer dependientes a ellos, ¿no? Entonces realmente no es como si estuvieran tomando marihuana, cocaína, ¿no? Tengo pacientes que decían, no, pues mejor fumo marihuana, y yo, pues no es lo mismo, ¿no? Por muchas razones, pero bueno, no es el tema de la práctica. Son para toda la vida, no los puedes dejar. Esto de no son para toda la vida
realmente es algo como importante. Si es tu primer episodio, si tú nunca te habías sentido mal, si estás ahorita teniendo tu primer episodio, lo más esperado es que sean por un tiempo determinado y después se suspendan. Tampoco se trata de eternizarlos con los medicamentos. Digo, hay casos en los que sí se recomiendan por un tiempo prolongado, pero lo esperado no es esto. Lo esperado es que estés por un tiempo con tu tratamiento, con tu psicoterapia, que adquieras herramientas para enfrentar la ansiedad, que tu cerebro se regularice y eventualmente los podamos dar de alta, ¿no? Entonces sí hay casos particulares donde son por tiempo indefinido o prolongado, pero en la mayoría de los casos esperamos que no sea así, que cuando llegue el momento lo suspendamos y tú puedas seguir sin ellos, ¿no? Te tienen dopado, ¿no? Realmente no, pueden generar como somnolencia, pero nos ajustamos con los horarios, pero lo ideal es que tú sigas pudiendo trabajar, despertarte y hacer tu vida de una manera habitual, ¿no? No estás como con esta sensación de estoy como zombie todo el tiempo, sobre todo con los antidepresivos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado algún otro mito. Pues es que lo dirás como de broma, pero es que sí es muy usual, creo, que haya gente que te diga tipo, pues es que la marihuana es más natural, ¿no? Ajá. O sea, como era de esperarse, en mi familia somos 4 hermanos y 3 de nosotros tenemos así como ansiedad, somos propensos a la ansiedad. Yo me sometí al tratamiento y la realidad es que 5 años después yo me siento muy bien, hace mucho no tomo medicamentos y como que lo logré, ¿no? Pero mis hermanos sí optaron por marihuana y pues siguen peor, ¿no? Entonces, y tú hablas con ellos, bueno, ya uno como que igual está estudiando psicología y ya le cambiaron ahí el chip, pero el otro, o sea, lo sigue defendiendo a capa y espada y piensa que es como la mejor alternativa. ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué les decimos a ellos? Es una buena pregunta. La marihuana genera esta sensación como de enlentecimiento psicomotriz, tanto en la motricidad como en los pensamientos, pero empieza también a generar alteraciones en otras regiones del cerebro que tienen que ver con dopamina. Entonces, esta disregulación en dopamina empieza a generarte síntomas como más de la esquizofrenia, ¿no? O sea, sí genera esta sensación de sedación, como de enlentecimiento, ¿no? Porque actúa como apagando, ¿no? Como tipo en GABA nada más. Pero actúa también en dopamina, que es el neurotransmisor que se ha relacionado más con alucinaciones, con los síntomas negativos de la esquizofrenia. Entonces, sí te genera esta sensación de tranquilidad o de relajación por esta parte como de GABA, pero al actuar también en dopamina lo que te va a hacer es empezar a generarte síntomas como muy similares a veces a la esquizofrenia. Hay quienes empiezan a alucinar. La esquizofrenia no solo son alucinaciones, sino también como un deterioro, ¿no? Aplanamiento emocional, síndrome motivacional, disminución en la interacción social, como si se empezaran a apagar o a aislar. Entonces, lo que yo les diría es sí, te puede generar esta sensación de relajación, pero al actuar en otros neurotransmisores, también te empieza a generar síntomas como similares a los síntomas negativos de la esquizofrenia. ¿El aplanamiento emocional qué es? El aplanamiento emocional o esta como es esta sensación o esta falta de reacción o de reactividad ante las situaciones, ¿no? Es, por ejemplo, hay algo bueno y yo me puedo sentir feliz, eso es un aplanamiento emocional. Hay algo que me debería enojar y no me enojo, digo, de una forma moderada, eso es aplanamiento emocional. Por ejemplo, hay algo que me debería como de alertar, de oye, a ver, muévete, tipo la ansiedad, y no lo haces. ¿Por qué? Porque tienes un aplanamiento emocional. Entonces, las emociones sirven para algo, ¿no? Es normal de repente estar tristes, es normal de repente preocuparnos, porque tenemos una reactividad emocional que al cuerpo le sirve para avisarnos, oye, algo está pasando. Entonces, el aplanamiento emocional, pues al perder esta reactividad emocional, pues todo el tiempo estás como en stand-by, pero esto no es bueno.
Porque imagínate, no sentirte contento porque algo bueno pasa, no sentirte enojado, ¿no? Y decir, oye, esto me enoja, me defiendo, o esto me enoja, me retiro, ¿no? El no sentirte ansioso y activarte, decir, oye, pues es que si no trabajo no voy a pagar la renta, ¿no? Y esta ansiedad que hace que me mueva no la tengo, pues estás así como, ¿no? Entonces, eso es el aplanamiento emocional y realmente pues, no es nada bueno. Y el aplanamiento emocional entonces deriva de que la parte que marihuana también afecta a la dopamina. Sí, exacto, el aplanamiento emocional o esta abulia, que se llama así sobre todo en los pacientes esquizofrénicos, tiene que ver con esta disminución de la dopamina. La dopamina, como de una forma muy sencilla, cuando se aumenta te genera alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, los alucinógenos actúan sobre dopamina, entonces alucinas. Pero la dopamina en una depresión, es decir, hacia abajo, en ciertas regiones del cerebro, lo que genera es el aplanamiento emocional. Entonces eso es lo que sucede. Algo que también les quería mencionar, muchas personas abusan del alcohol como en una cuestión de automedicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohol actúa en GABA. Entonces, el alcohol lo que te genera es como en ese momento la sensación de ¡pum!, te relajas, ¿no? Creo que todos nos hemos tomado alguna vez unas copas y decimos, ay, sí, me siento más relajado. Pero al día siguiente se va a acabar ese efecto. Entonces, hay mucha comorbilidad de abuso de alcohol y trastornos de ansiedad, porque tú inconscientemente buscas automedicarte, ¿no? Hay quien se automedica con marihuana, hay quien se automedica con alcohol. Y sí, en ese momento, en efecto, genera esta sensación de relajación, como de tranquilidad. Pero insisto, como les decía con los medicamentos, a largo plazo no está resolviendo la alteración de base que nos genera estos síntomas. Y al final también el alcohol es como los ansiolíticos, ¿no? Porque también genera dependencia y va aumentando. Exacto, es muy similar a esto, ¿no? Generan dependencia, son neurotóxicos. Las personas que beben de manera crónica tienen un deterioro cognitivo mucho más temprano que lo esperado para la edad, ¿no? Hay incluso demencia secundaria al uso crónico de alcohol. Entonces esto no. ¿Cuáles son las realidades? Pues no generan dependencia, ¿no? Incluso si tú lo tomas por largo tiempo, no es porque seas dependiente, es porque tu organismo lo necesita. Es como si tú le dijeras al paciente diabético, oye, eres dependiente a la insulina, ¿no? O eres dependiente a la metformina, o al paciente que es hipertenso, tú le dijeras, pues eres dependiente al captopril. No, no es que sean dependientes, es que su cuerpo lo necesita. Realmente cada vez más damos la aproximación de que los trastornos de ansiedad son igual a cualquier otro trastorno del cuerpo, ¿no? O sea, tú no le dices al paciente diabético, oye, solo de modificar tu dieta y de tener una buena actitud, ya tus controles, tu glucosa se va a controlar. Digo, inicialmente sí, ¿no? Los prediabéticos, pero pues después no, necesitan el tratamiento. Entonces, es ver esto como un problema de salud. El paciente que tiene una enfermedad autoinmune, tú no le dices, oye, ya te volviste adicto a los medicamentos, por ejemplo, para lupus, ¿no? No, realmente lo necesitan para funcionar. Entonces, no es que seas dependiente, es que incluso si lo tomas por tiempos prolongados, tu cuerpo lo está necesitando para funcionar. No es que seas dependiente a él, ¿no? Como quitarnos ese estigma de, es que estás dependiendo de un medicamento. No, no estoy dependiendo de un medicamento, simplemente mi organismo lo necesita para funcionar mejor, como los pacientes diabéticos necesitan la insulina o la metformina para metabolizar la glucosa, ¿no? Así de fácil. Entonces le quitamos como esa carga emocional negativa de estoy bajo un tratamiento que me hace dependiente. Diferentes dosis, vamos, siempre eso es importante para que tampoco se sientan mal si ustedes toman 2 en lugar de 1, si su médico les dice vamos a agregar esto. No, realmente esto es algo como muy normal. Esperaríamos que sean por un tiempo definido, eso es como dependiendo de cada caso. Los efectos adversos en la mayoría de las veces son transitorios y se van el cuerpo acostumbrando a ellos. Y son medicamentos muy seguros que se pueden tomar por tiempo prolongado, como les decía, y se pueden tomar o combinar con analgésicos, antibióticos, incluso las personas con problemas cardíacos hay antidepresivos seguros para ellos, los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas pueden tomarlos. ¿Por qué? Porque son medicamentos muy seguros en el sentido de que no generan
problemas ni renales ni hepáticos, ¿no? Consideraciones especiales de los antidepresivos como puntos importantes: están aprobados para niños y adolescentes, ¿no? Esto es lo que nos hace saber cómo ya son seguros y como decir, es un problema como de salud que a ellos les puede suceder y si lo ves en ellos también identifícalos, ¿no? Se pueden tomar durante el embarazo, eso es súper importante, digo, la depresión y ansiedad en el embarazo es todo un tema, pero solo les quiero mencionar esto, que sí se pueden tomar durante el embarazo e incluso durante la lactancia. Es peor que una mujer que estaba tomando antidepresivos o que estaba en un episodio depresivo los deje de tomar al embarazo, porque aumenta el riesgo de depresión durante el embarazo, depresión perinatal, ¿no? Entonces con ellas hay que tener como pues cuidado, y si ustedes les llegara a suceder o conocen a alguien, realmente es súper seguro tomarlos durante el embarazo, sobre todo la sertralina. Y no pasa nada, realmente es más seguro que suspenderlos, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo? No escuché lo primero. Ah, sí, bueno, es que yo voy a un neurólogo y él sí me había dicho que para el embarazo lo mejor era quitarlos. No, bueno, los neurólogos, hay muchas veces dentro de los mismos especialistas en medicina, hay como contra información ahí que no es la misma, pero nosotros sabemos que son seguros durante el embarazo y que si lo ideal es, si lo van a quitar, que lo quiten como unos 6 meses antes del embarazo y que veamos que no haya recaídas para llegar al embarazo sin síntomas y sin tratamiento, pero se tendría que valorar como la historia de tu caso, ver si es necesario quitarlo, y tendríamos que esperar sin antidepresivos por lo menos 6 meses para ver que no hubiera una recaída. Okay. Sí se puede hacer, pero hay que preparar como el escenario para eso. Y en dado caso de que fuera necesario, es decir, que hubiera ya una recaída sin antidepresivos previo al embarazo, pues lo indicado es iniciar el tratamiento y mantenerlo durante el embarazo. De acuerdo. Okay. Están indicados en adultos mayores, eso es importante, porque es una población que muchas veces olvidamos. Ya está viejito, ya está así. No, ellos también experimentan mucha de síntomas afectivos y también hay que tratarlos y medicamentos pueden dar a ellos, ¿no? Como les decía, no se recomienda hacer uso con alcohol. Los antidepresivos eventualmente ya en ciertos puntos del tratamiento, pero los ansiolíticos no, porque aumentan sus efectos adversos, ¿no? Como si en lugar de tomarte una copa estuvieras tomando 2 o 3, ¿no? Entonces no se recomienda su uso con el alcohol. Los consideraciones de los ansiolíticos, estos sí no se utilizan en el embarazo, estos sí no se utilizan en la lactancia, hay que usarlos con precauciones en los adultos mayores, porque con ellos, como les decía, puede haber un acto paradójico, puede haber caídas, y tampoco están recomendados en menores de edad. Bueno, como conclusión, los trastornos de ansiedad, pues como sabemos, son multifactoriales. Hay momentos donde es necesario dar un tratamiento, y el tratamiento de primera elección son los antidepresivos. En algunas ocasiones utilizaremos ansiolíticos, pero de manera transitoria, esperando darlos. Son medicamentos los antidepresivos muy seguros, altamente eficaces. Y como les decía, muchas veces la combinación, casi siempre la combinación de psicoterapia con un tratamiento farmacológico es lo que ha probado ser más efectivo en estos casos, ¿no? Porque en psicoterapia aprenden herramientas para lidiar con la depresión o con la ansiedad, y con el tratamiento su cerebro vuelve como a estabilizarse para que estas alteraciones químicas vuelvan a regularse. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, de los efectos adversos, por ejemplo, de la sudoración, ¿no?
La sudoración puede llegar a erradicarse de manera completa o por lo menos en un gran porcentaje. Pero como si la sudoración fuera un efecto del medicamento. Exactamente. Ok. Por ejemplo, es un caso especial, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, hiperhidrosis, o sea, una hiperhidrosis bastante marcada, y aparte, bueno, se empieza a notar que con el medicamento las sudoraciones o sea, bueno, se sigue presentando, pero de manera, o sea, cuando empieza la ansiedad, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, con la ansiedad aumentaría. Bueno, yo creo que en ese habría algo que hacer ahí. ¿Perdón? O sea, la pregunta es que en una persona que tiene hiperhidrosis y ansiedad, ¿qué podríamos hacer para disminuir esta sudoración excesiva? Es correcto. Ok, no, sí, yo creo que habría opciones de tratamiento. Por ejemplo, la pregabalina en estos casos ayuda bastante. Entonces, habría que ver algún ajuste de tratamiento, pero sí podríamos verlo. Y también, si es una hiperhidrosis importante y que no tenga tanto que ver con los síntomas de ansiedad, sino ya como una cuestión de alteración neurológica, pues ya ver opciones con los especialistas en esta área, ¿no? Pero si es únicamente relacionada a la ansiedad, con un ajuste al tratamiento pudiera resolverse. Ok, correcto. Listo, pues bueno, si no tienen alguna otra duda o comentario, pues esto sería todo. Es que antidepresivos sí, sí puedes tomar algún alcohol o no. ¿Con los antidepresivos? Sí. Al inicio del tratamiento la verdad es que no se recomienda, sobre todo los primeros 3-4 meses no se recomienda nada de antidepresivos con el uso combinado de alcohol, porque podemos, como el organismo se está adaptando al medicamento, ahí sí no. Pero ya cuando el paciente lleva tomando un tiempo prolongado el tratamiento y se va a tomar como una copa, un brindis, no pasa nada. O sea, sí lo puedes tomarte en tu mañana tu antidepresivo, y si vas a ir a una reunión en la noche, tomarte una copa de alcohol, ahí no pasa nada. Es mejor que te tomes tu medicamento a que lo suspendas, ¿no? Esa es como la perspectiva, ya. Ajá. Y si los tomas como en la noche, y bueno, porque muchas de las reuniones son en la noche, ahí sí lo ideal es no tomarlo o esperar, o tomarlo más bien en el día y luego ya en la noche. Pues yo recomendaría tomarlo ese día, por ejemplo, más temprano. Ok. Como, o sea, hay algún periodo de tiempo que digas, me tomo la medicina a las 9, entonces ¿puedo tomarme una copa tantas horas antes o...? Si el tratamiento es en la noche y la reunión es como en la tarde, algo así, o al revés, pues yo recomendaría que por lo menos unas 4 horas se tomara antes el medicamento. Ok. Sobre todo, ¿sabes qué? Si es que el medicamento te da sueño. Sí. El punto es ese, que si te da sueño, el alcohol de por sí da como medio, te enlentece un poquito, y luego el medicamento, entonces pues ya se te va a juntar el efecto. Entonces, más bien es por eso. Entonces sí, como toma el medicamento Ajá. Es citalopram, entonces sí da sueño. Sí da sueño, exacto. Sí, lo que se pudiera hacer es, si es una reunión así a media tarde, pues tomar el medicamento al llegar a casa, también es otra opción, ¿no? O al revés, tomar el medicamento unas 6 horas antes y ya después la reunión y así. Ok. Pero insisto, es como en casos ya de pacientes que ya llevan tiempo con el medicamento, que ya no tienen síntomas, es como en esos casos, ¿no? Ok, perfecto. Listo. Bueno, pues gracias. Gracias. Bye.